Y las estrategias al final yo creo que escuchar es la más clave, dando a entender al paciente de que de verdad estás interiorizando lo que dice. Cuando son situaciones ya más críticas, hay que hacer ventilación emocional con la familia y tú tienes que acercarte a la familia, sobre todo entendiéndola, comprendiéndola y contemplando que todo tipo de emoción en estos casos, tanto la ira como la tristeza, son normales. ¿Cuál es el caso más desgarrador que has visto en urgencias? La pandemia fue de lo más desgarrador que vivimos, porque fue una catástrofe y la situación supera los recursos que nosotros podemos ofrecer. Guardias como esas, si todo el mundo está de acuerdo en la que llegaron a fallecer de forma tan concentrada en una misma guardia o en unos mismos días, falleciesen tantas personas, pues yo creo que fue muy desgarrador. Emocionalmente y físicamente no estábamos preparados para ello. Sí. Vale, ¿cómo describirías un día a día tuyo de trabajo en urgencias? Y luego pasaremos a la parte de ambulancia, porque también trabajas en ambulancia, ¿verdad? Sí. Pues mira, el día a día en urgencias es bastante diferente a lo que yo creo que la gente piensa en un médico, ¿no? Que normalmente piensa en un médico como estamos nosotros ahora, ¿no? Una mesa que nos separa y una consulta en una consulta privada, tal. Claro, ahí es diferente, ahí es puertas abiertas, ¿no? Ahí entra quien quiere, cuando quiere, ¿no? 24 horas, por problemas graves, no tan graves, o hay gente que incluso tiene algún problema grave, pero está encubierto y tienes que sacarlo. El día a día es muy dinámico. Generalmente también responde mucho a los ritmos circadianos de la gente. La gente que tiene algo emergente viene a la hora que sea, a las 4 de la mañana, a las 5, a las que sea. La gente que a lo mejor no tiene nada tan urgente responde un poco a lo de, bueno, son las 10 de la mañana, venga, hoy voy a consultar. Y el pico de trabajo muchas veces termina siendo 10, 11, 12 de la mañana. Sí. O sea, hay hora punta, ¿no? Hora punta, sí. Hay un momento que es las 12 que ya, con los compañeros siempre lo decimos, son las 12, a ver, está muy tranquilo, para ser las 12, hoy no, hoy está siendo como esperable. Entonces, sí que es muy dinámico, no paras. Vale, y en ambulancias, ¿qué tal? Porque claro, quizá en urgencias como que todos hemos ido, ¿no? Alguna vez, porque nos ha pasado cualquier cosa y vamos. Entonces lo vemos desde el punto de vista del paciente, pero en ambulancias, gracias a Dios, hay mucha gente que no ha tenido que entrar, ¿no? Entonces es algo que no se ve. ¿Qué hacéis ahí? Ya, ahí realmente, ¿no? Tal y como está distribuido, y supongo que los mismos sistemas de emergencias prehospitalarios de diferentes países son similares, es que hay como una base central que recibe todas las llamadas, en ese caso no es el 112, de alguna emergencia, no sabemos si es algo médico, algo de seguridad pública, algo no. Ahí se centraliza todo y se va distribuyendo, ¿no? Hacia bomberos, hacia policía, hacia el servicio de emergencias médicas. Una vez pasa por ahí, hay la central del propio sistema sanitario de emergencias médicas que hace como un triaje de la inmediatez de los servicios, de cuál es lo más emergente, ¿no? Pues a lo mejor hay un trabajador en una obra que ha tenido un accidente, se ha caído, está inconsciente, eso es de atención inmediata. Y hay diferentes bases en la ciudad donde están las ambulancias distribuidas en puntos estratégicos, ¿no? Y casi siempre cercanos a hospitales principales. Una vez de allí, la propia central ubica dónde está la emergencia y activa la ambulancia más cercana. Hay diferentes tipos de ambulancia, hay ambulancias en las que van los técnicos en emergencias sanitarias, ¿no? Que tienen unos roles establecidos, después hay ambulancias en las que van un técnico y un personal de enfermería, y después está la ambulancia que llaman de soporte vital avanzado, en la que está un técnico, una persona de enfermería y una persona de medicina, ¿no? Y conforman el equipo que va a atender aquello. En función de la gravedad, utilizan un recurso u otro y la lanzan hacia el servicio. Mientras, pues nosotros estamos, pues no sé, pues estudiando, descansando, ¿no? Esperando a que se nos avise. A que os activen. A que nos activen, sí, es un poco... Pero no bajamos como los bomberos, ¿eh? No. Estaría guay también. Estaría guay, también. Con la bata enganchada, ¿no? Bueno. Y ahora me ha surgido la duda de ¿cómo pasas de cero a... ¿sabes? Yo creo que nunca estás a cero, ¿no? O sea, cuando trabajas en eso siempre estás, que no sé si es bueno o no, con un nivel, no de estrés, pero sí de alerta crónicamente un poco elevado, ¿no? Esperándote lo peor, porque y al final cuando pasa algo y te pasan, tú desconoces, no ves la imagen, no ves el contexto, no ves, solo oyes, ¿no?
persona que tiene dolor en el pecho y ha quedado inconsciente. Y dices, vale, ¿dónde? En un domicilio. Vale, pero si es domicilio, ¿qué? ¿Será en un sitio que hay mucho espacio? ¿Se habrá quedado en el baño? Porque hay gente que a veces tiene sintomatología aguda, ¿no? En sitios como súper cerrados y que puedes hacer... Entonces estás como pensando siempre lo peor y que tendrá lo peor y estará en la peor situación para mentalizarte, ¿no? Después ya, si es al contrario, pues te relajas, ¿no? Pero sí, yo creo que nunca estamos a 0, siempre estamos al 50 y de ahí pasamos al 100, sí. Que por lo que dices, o sea, tú desde que recibes la llamada, ¿no? El aviso, o sea, tu cabeza ya está trabajando. Sí, ya está pensando en qué va a tener. Y hay una estrategia que utilizamos mucho en el sistema sanitario y sobre todo en gestión de casos graves, que se llama el briefing, que el briefing es hablar con el equipo y establecer unos roles para que todo el mundo tenga el mismo mapa mental de lo que vamos a hacer y establecer unos planes. El plan A será pues atenderlo de esta manera si pensamos que tiene esto, y yo haré esto, tú harás esto y tú harás esto. Entonces ya no hace falta ni hablar, en los primeros minutos de asistencia todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer. Sí. Brutal esto, ¿eh? Que es lo que no vemos los pacientes. Claro. Qué bueno. Has mencionado la palabra estrés y es algo que quizás los pacientes tampoco percibimos de cara a toda la gente que trabaja en el sistema sanitario, ¿no? Que creo que estáis sometidos a bastante estrés, o por lo menos es quizá la percepción que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cómo manejas la presión y el estrés cuando tienes que tomar decisiones en un paciente que está de urgencias grave? Esa es una buena pregunta. Claro, el estrés nace, ¿no? En nuestro caso seguramente de dos cosas. Una, y que es la principal y yo creo que es la que todo el personal sanitario piensa, es el propio paciente, ¿no? O sea, cuánto de grave está, cuánto lo puede ayudar, cómo irá la cosa. Eso me crea estrés. La situación suya a lo mejor es un poco incierta y depende mucho del equipo, ¿no? Depende un poco de nuestra actuación. Y la otra viene dada por el hecho de tu propio reconocimiento como persona válida, ¿no? De decir, claro, vaya a gestionar una situación grave, si no me sale, es que no sirvo para ello, me va a definir, Entonces, lo tenemos que gestionar, yo creo que desde el punto de vista, desde un poco la inteligencia emocional y la empatía, poniéndonos en situación del paciente, y por otro lado, desde el propio cuidado de nosotros mismos, ¿no? De no dejarnos llevar por la autoexigencia, de no machacarnos, de no machacar a nuestros compañeros tampoco, porque hay que ser un poco empático incluso entre nosotros, que a veces yo creo que se nos olvida, ¿eh? Entonces, el estrés en ese sentido, como yo creo que aflora de eso sobre todo, es intentar trabajar todas estas cualidades que van alrededor. Después ya está el estrés de pues, presión asistencial, carga laboral, que esto es inherente y es cíclico, ¿no? Y pues invierno, gripes, cuando tuvimos el COVID, después hay días de verano que estamos mejor, días de primavera. Es muy variable, ¿no? Esto de la carga laboral también. Y entiendo que los años, conforme van pasando, afianzan esa confianza, ¿no? Afianzan, sí. Bueno. Ya yo creo que de lo mejor que se puede hacer en esta profesión es trabajar. O sea, al principio, ya sé que es un tópico, ¿no? De que la experiencia hace al maestro, pero es que es así, ¿no? Es ver pacientes y es ver muchos tipos de pacientes, que cada uno tendrá sus particularidades, su propia patología y tener tiempo para estudiar, también, que a veces... Claro, no solo es performance, sino que es también el paso previo y es el de estudiar y el de decir, vale, yo puedo estar toda mi vida trabajando y no tengo más tiempo que solo trabajar y no puedo estudiar y yo voy a ver el mismo tipo de paciente porque la patología se repite y lo voy a tratar de una determinada forma que a lo mejor no es la más correcta. Yo tengo que tener tiempo para ver, vale, hoy he visto esto, voy a mirar qué dice la ciencia, voy a hacer una búsqueda bibliográfica, voy a ver qué es lo que hay que hacer en estos casos, ¿no? Porque hay que mejorar, porque si no te puedes pasar toda la vida haciendo cosas que no son correctas. Claro, o sea, al final es como una dedicación absoluta, porque entre el trabajo, ¿no? En sí, y luego el estudio posterior, y que constantemente van saliendo cosas nuevas en medicina, pues... Sí. Tienes que estar todo el día actualizado, sí. Y que todas las especialidades médicas, siempre todo el campo se va ampliando. Sí. Y es como exponencial, o sea, ¿percibes que cada vez hay más? Es una buena pregunta. Claro, yo creo que
en mi generación a lo mejor no es tan exponencial. Yo creo que el crecimiento exponencial ya pasó un poco antes, ¿no? De que los conocimientos médicos eran estos y ha habido en los últimos, claro, eso en 2010 se decía, o en el año 2000, ¿no? En los últimos 50 años, ahora ya serían en los últimos 70, ¿no? Pero en los últimos 50 años se cambió mucho, se avanzó mucho, quiero decir, ¿no? O sea, es que hubo muchos descubrimientos médicos, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y yo creo que ahora con la inteligencia artificial, todas esas cosas, es que sí, el crecimiento exponencial será a la orden del día, sí, sí. Vale, volviendo un poquito al estrés con los pacientes y demás, ¿tienes alguna estrategia para gestionar esto? ¿Algo que te ayude? Voy probando cosas. Creo que meditar es de lo que mejor va, la verdad. Eso, claro, quizá meditar son palabras mayores, ¿eh? Porque meditar es aquella persona que puede estar una hora ahí, ¿no? A los que le dedicamos 15-20 minutos de nuestro día a hacer mindfulness, que quizá es más adecuado el término, yo creo que ayuda mucho el hecho de saber redirigir tu foco, ¿no? Y no dejarte llevar por esas emociones que pueden salir en la atención médica de un paciente urgente. El mindfulness te ayuda mucho. Sí, sí, yo creo que... Otro punto que también considero que debe ser clave es si tienes alguna estrategia para comunicarte con algún familiar o el acompañante. Hacemos cursos, durante nuestra formación médica, cursos de cómo hacer entrevista motivacional, que yo creo que también vosotros a lo mejor conocéis del tema de cómo la inteligencia emocional, ¿no? De cómo comprender las emociones que puedan venir del paciente. Y las estrategias al final yo creo que escuchar es la más clave. Y escuchar sabiendo, dando a entender que al paciente de que de verdad estás interiorizando lo que dice y que no estás en un plan, ¿no? Si estás en un plan de cuéntame más, explícame por qué crees que esto, ¿no? Haciéndole preguntas retóricas. Todo eso en paciente que obviamente no está emergente, urgente, ¿no? Cuando son situaciones ya más críticas, hay que hacer ventilación emocional con la familia, sobre todo. A veces el paciente está tan grave, ¿no? Que está inconsciente, no puede responder, y tú tienes que acercarte a la familia, sobre todo entendiéndola, comprendiéndola, dejando que se exprese y contemplando que todo tipo de emoción en estos casos, tanto la ira como la tristeza, son normales. Claro, es que cuidado, todo lo que pasa por la cabeza de un médico, ya no solo el conocimiento, sino toda esa gestión que hay detrás y luego la comunicación, es que son muchas variables que al final tela. Vamos a un punto un poquito doloroso quizá, ¿no? Que sería, ¿cuál es el caso más desgarrador que has visto en urgencias? Caso más desgarrador. Yo creo, y no os voy a poner un caso en concreto, y creo que no iré errado, y si alguno de mis compañeros está escuchando, creo que podrá estar de acuerdo. La pandemia fue de lo más desgarrador que vivimos, porque por definición fue una catástrofe, y las catástrofes se definen porque la situación supera los recursos que nosotros podemos ofrecer, y fue así. O sea, pasó algo que no estaba contemplado de aquella manera, que superó al sistema sanitario a nivel mundial, y que generó pues mucha patología y mucha muerte. Y creo que guardias como esas, si todo el mundo estará de acuerdo en la que llegaron a fallecer, ¿no? Porque en cada guardia siempre fallece alguien, y mientras estamos hablando, pues es ciclo de vida, nace una persona, fallece otra. Pero que de forma tan concentrada en una misma guardia o en unos mismos días falleciesen tantas personas, pues yo creo que fue muy desgarrador. Emocionalmente y físicamente no estábamos preparados para ello. Sí, sí. ¿Cuál es la innovación más emocionante que has visto en la medicina actual, en urgencias, en los últimos años? Pues, claro, urgencias va muy de la mano de las innovaciones de las otras especialidades, ¿no? Tienes que tocarlo todo un poco y tienes que estar atento a lo que va saliendo de las demás especialidades, cardiología, neumología, digestivo, etcétera, neurología. Pero yo creo que a nivel de urgencias, quizá lo más emocionante es cómo se está implementando la simulación en escenarios de casos clínicos en la práctica médica habitual. Es decir, ahora mismo ya está muy sobreentendido de que para que el personal sanitario aprenda y sepa gestionar
situaciones graves de la mejor manera y con el mínimo error posible es entrenándose en simulación, simulando un escenario de un caso clínico y trabajando tanto las habilidades técnicas como no técnicas, y no técnicas es pues la comunicación. Y no solo la comunicación con el paciente y con los familiares, sino la comunicación entre equipo, que es lo más importante, que se ha visto que las mayores veces que hay error no es por falta de conocimientos. O sea, los conocimientos, yo creo que la formación nos machacamos ya en aprenderlos, sino es por culpa de una mala comunicación entre el equipo. Y creo que el hecho de trabajarlo así genera que tú puedas después atender estas situaciones con una mayor tranquilidad. Yo creo que para mí ha sido una gran innovación eso, sí, sí. Perfecto. ¿Y cuáles son los aspectos que consideras tú que son más gratificantes de trabajar en la medicina de urgencias? Quizá uno de los más gratificantes es que puedes aportar una solución inmediata, ¿no? O sea, es cierto que mucha patología se origina por unos factores de riesgo que vas cultivando a lo largo de años, pero en el momento en el que alguien te viene con un infarto y se está ahogando y tiene mucho dolor, tú puedes ponerle una solución. Incluso después el cardiólogo le va a hacer el tratamiento definitivo, ¿no? Que es desatascarle esa arteria, ¿no? Que le está provocando el infarto. Entonces, yo creo que eso quizás es lo más gratificante que hay, ¿no? Poder aportar una solución inmediata a un problema importante. ¿Y cómo mantienes tu pasión por tu profesión? Yo creo que la pasión se mantiene con las recompensas que te llevas de esas situaciones, ¿no? De gente agradecida, gente que ves el alivio en sus rostros. Eso es lo que te mantiene en la pasión. Y el hecho de que con tu equipo médico haya ido, tu equipo, ¿no?, de atención, pues la situación haya ido bien, la puedas hablar tranquilamente, hagas una piña, que nos apoyemos todos. Esto obviamente te hace pasión. Claro, si estás en un entorno laboral en el que todos son quejas, reproches, cero agradecimiento, ¿quién va a querer, ¿no?, trabajar en algo en esas condiciones? Sí, sí. Vale, ¿y qué consejo tendrías para los médicos jóvenes o que están iniciándose y que tienen pensado entrar en urgencias para trabajar? Claro, ahora dentro de nada estará la especialidad de urgencias ya como formación para médico residente, y yo para mí el consejo principal, el primero de todo, sería estudiar y nunca dejar de hacerlo, y estudiar de forma sana, o sea, dejando tiempo a tu tiempo libre, ¿no? a tu poder hacer deporte, leer, hacer lo que te guste, pero sí que reservar un poco de tu día para repasar aquellas cosas que hayas ido viendo, esas novedades que vayan saliendo. Eso es lo principal, y eso poco a poco, por interés compuesto, como en las finanzas, esto se acumula y al final termina siendo... ves la diferencia de cuando empezaste a cuando terminas. Y otro consejo sería tampoco no dejarse llevar por la autoexigencia y reconocer el error como algo humano, de que todos nos vamos a equivocar, y más en este ámbito el error puede conducir a consecuencias graves. Alguna vez habrá una consecuencia grave, pero forma parte de la atención. Hay una charla muy interesante, una charla TED, que animo a todo el mundo a que la vea, que es de un médico de urgencias de Canadá que se llama Brian Goldman, que tiene una charla que se titula "Los doctores cometen errores, podemos hablar de ello", y es muy guay porque él explica, ¿no? Muestra una analogía, y es que a los jugadores de béisbol que son buenísimos, que son de categoría legendaria, son aquellos que batean 4 de 10 veces perfecto, que les da tiempo a correr por las bases, a generar algún punto y tal. Y esos son legendarios, 4 de 10 veces. Y él le pregunta a la audiencia que tú qué pensarías de un médico que acierta 4 de 10. Y aceptar es que todo vaya bien, perfecto, sin ninguna consecuencia. Claro, da que pensar, ¿no? Da que pensar, sí. Creo que son 99 de 100, ¿no? Claro, es que eso es prácticamente imposible. Claro, hostia. Xavi, tú llevas una alimentación vegana. ¿Tú crees que esto impacta en la manera, de alguna manera en tu trabajo como médico? Impacta, sí, yo creo que sí. Claro,
En mí personalmente no es que genere ningún cambio excepcional, no es que hay mucha gente que dice yo me he vuelto vegano y ya no me resfrío, tengo fuerza, tengo agilidad y duermo 4 horas, no va así. Pero a nivel poblacional influye, sí, porque al final pues una dieta vegana para mí y por lo que dice la ciencia es una dieta que es tanto más saludable que una dieta convencional omnívora, que una dieta que la mayoría de la gente no seguimos, ¿no? Porque si miramos la pirámide de la alimentación, seguramente mucha gente que lleve una nutrición o una alimentación mediterránea, una dieta mediterránea, no va a cumplir. O sea, entonces influye porque como comes genera patología al final, sí, es uno de los factores principales, yo creo. ¿Alguna vez te has podido sentir juzgado en el ámbito sanitario, por seguir una alimentación vegana? No. O sea, sí que hay escepticismo, esto mucho, y creo que es algo que con el tiempo está cambiando totalmente. Y nunca me he sentido juzgado, me he sentido cuestionado, sí, me he sentido cuestionado. La gente le interesa todo este tema y te pregunta y duda, pero nunca juzgado. Bueno, como médico, en un ambiente tan exigente como el tuyo, ¿no? ¿Cómo logras mantener un estilo de vida saludable? No sé si lo tengo, el estilo. Sí. Yo creo que sí. Es complicado. Para mí yo creo que 3 pilares fundamentales del estilo de vida saludable, a mi entender. Uno es la dieta, el otro es la actividad física y el otro es el dormir. Y dormir yo creo que la gente se lo olvida. O sea, y hay una epidemia de insomnio crónico y a veces insomnio crónico del que no nos damos cuenta. O sea, es como normal ahora acostarnos a las 11, 12 y tener que estar despiertos a las 6 de la mañana y dormir apenas 6 horas sin llegar a 7. Y parece que esto es lo habitual y no es así. O sea, esto es sueño, carga de sueño que se va acumulando y que tiene sus traducciones a nivel de salud y muchas. Entonces, yo creo que lo que intento es mantener una dieta equilibrada, intento preparar algunas comidas con antelación cuando sé que voy a ir a trabajar y voy a estar 24 horas ahí metido, ¿no? Me llevo mis tuppers. El deporte, yo cada semana me planifico, ¿no? Yo voy a saber qué turnos tengo de trabajo, qué tiempo libre tengo, y cuando el deporte lo tienes planificado, que no es decir, venga, va, voy a ir ahora que tengo unos... Porque así no irías nunca a correr, no harías nunca ejercicio de fuerza, pero si te lo tienes planificado durante la semana, pues es más probable que lo cumplas. Y después el dormir, intento como mínimo 7 horas. Los días que estoy de guardia no, pero al día siguiente ya recupero, sí. ¿Cómo llevas esto de guardia, tantas horas trabajando, tal? O sea, tú percibes que como que la concentración se reduce un poco. Totalmente, o sea, ya no estás, y yo que soy muy susceptible al no dormir, a mí me coge dolor de cabeza y cefalea a la que paso horas y son las 4 de la madrugada, me da un dolor de cabeza y yo no puedo, necesito ir a dormir, pero hay que aguantar, bueno, sí. Yo creo que para algunas personas es bueno porque, a mí me gusta porque me ayuda a concentrar mis horas de trabajo para tener después unos turnos más flexibles, ¿no? Hay veces que, pues no sé, si hago turnos de 12 o 24 horas, me permite después tener días libres entre semana incluso, que ya los puedes utilizar tú para tus propias gestiones y esas cosas. Y hay gente que no, y cada vez se está trabajando en que esto de las 24 horas a lo mejor termine, ¿no? Y que muchos sean turnos de 12, etc. Bueno, yo creo, y objetivamente, que para beneficio del paciente y el personal sanitario tendría que ser 12 horas como máximo. Sí, me pareció leer algo en Diario Médico que salía una noticia de que lo estaban intentando como gestionar, ¿no? Sí. Porque tú cuando llevas despierto desde las 8 de la mañana y a las 4 de la mañana del día siguiente no eres la misma persona, no puedes pensar con la misma claridad, no puedes atender a una persona con un problema de salud urgente de la misma manera. No, puedes hacerlo, pero no va a salir de la misma manera que saldrías si acabas de empezar a las 9, 10 de la mañana. Claro, al final el foco tiene que estar puesto en el paciente. Correcto. Sí. No sé si tienes alguna historia inspiradora a nivel de paciente que haya venido a urgencias o en ambulancias, algo que digas,
esto lo recuerdo con... Yo recuerdo, y eso es una historia muy curiosa, yo recuerdo de un señor de mediana edad que tuvo una muerte súbita en el trabajo y trabajaba en un taller y tal, y la muerte súbita generalmente la principal causa es infarto del corazón y muchas veces no cursa con dolor, sino directamente provoca una arritmia fatalítica que puede producir el paro cardíaco. Entonces me acuerdo que fuimos con la ambulancia, lo pillamos súper bien porque encima los compañeros empezaron a hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar, que creo que ¿no? En una empresa, sobre todo grande, hay que hacer cursos de formación en eso, hay que tener un desfibrilador externo si se puede. En ese caso me empezaron, esto es el inicio precoz de las compresiones torácicas, es mandatorio y va muy en relación a la supervivencia del paciente, ¿no? Si el paciente se desmaya, hace una parada cardíaca, si desde el segundo 0 tú ya estás haciendo esto, la probabilidad de que sobreviva es mucho más alta. En ese caso funcionó bien, lo recuperamos, lo llevamos al hospital y tal, y me acuerdo, después, al cabo de un año así, fui a hacer una urgencia también de una mujer que no tenía nada grave por suerte, y me dijo, me acuerdo de ti, tú le salvaste la vida a mi marido. No iba con el mismo equipo médico, ella se acordó de mí, y claro, yo, en aquel momento yo no estaba pendiente de la mujer, ¿no? A veces cuando estás atendiendo el caso, en aquel señor solo existía el señor, la mujer vino después, sí, y después me acordé, ¿no? Y dije, hostia, sí era ella. Y me alegré mucho, ¿no? De que el señor estuviese, hostia, de que hubiese salido bien de la UCI, de que estuviese perfecto. Y son historias que bueno, que son gratificantes, ¿no? Y recompensan, sí. Que al final hay un equilibrio ahí, ¿no? Entre llenar el alma, ¿no? Con estas historias. Y llenar el bolsillo, ¿no? No, pero me refiero... Al final es un trabajo, sí, y todos queremos nuestras condiciones, y también nuestra sensación de sentirte recompensado, ¿no? A nivel emocional. Sí. Eso es, pero por el otro lado pues tenéis la parte pues, más desagradable, ¿no? El fallecimiento, el tal, por eso. Que eso es inherente y eso hay que tener claro que nos lo vamos a encontrar siempre. Tanto si lo queremos como si no. Y a mí me ha pasado, me acuerdo algún caso grave, sobre todo gente joven. Hubo un caso pues, en vía pública también, que ahí ¿no? La gente pues, está, te ve, no puedes evitar a veces ¿no? Que cada uno saque el móvil. Son situaciones complejas que a ti te ponen al límite y a veces pues, terminan yendo mal y te machacas, que ha salido mal. ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y hay que tener muy claro, o sea, la mayoría de paradas cardíacas no salen. O sea, lo que hacemos es intentar recuperar una situación compleja y o sea, las estadísticas dicen que se acostumbra a recuperar un cuarto, un tercio de las que suceden, ¿no? Sobre todo, bueno, claro, es complejo. Ya, es un porcentaje muy pequeño, claro. ¿Y dirías que estos son los casos más desafiantes? Sí y no. Sí por la situación, ¿no? Quizás es la mayor, la patología más extrema que hay. Pero por otro lado está muy protocolizada, ¿no? Hay sociedades médicas dedicadas a esto que elaboran sus guías clínicas con sus expertos basados en estudios clínicos y te dicen cómo debes actuar, está todo protocolizado, ¿no? Cuando tienes una persona, pues tienes que hacer 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones, ¿no? Mirar el ritmo, si el ritmo acepta, ¿no? Que tú puedas hacer lo que ven en las pelis, ¿no? El chispazo, ¿no? En la peli siempre se ve una línea plana y vuela a 4 metros la persona. Exacto. Es muy curioso en las pelis porque cuando hay una línea plana, realmente por protocolo no hay que hacer eso. Buenísimo. La gente, ¿no? Que a veces yo me acuerdo cuando veía series o pelis, ¿no? House es la mítica, ¿no? Ha entrado en las historias, ¿no? Las historias, la línea plana. No. Se hace cuando hay actividad eléctrica del corazón que es tan aberrante y lo ves no sé, se ve y es tan aberrante que el propio corazón no late, no le da tiempo, esa electricidad no sirve y en esos momentos sí que aplicas eso. Es decir, está todo como muy guiado, muy protocolizado y por eso son casos que te diría, son complejos sí, pero por un otro lado hay una guía muy clara de lo que tienes que hacer y no hacer. Sí. De todas maneras invito a que la gente reflexione sobre esto, no sobre lo y ya la Miriam solo tiene eso, el plano. Sino que reflexiones a la cantidad de información que tenéis en la cabeza bajo una situación. Ya. Claro.
O sea, acuérdate del protocolo que no sé qué, porque si soy yo y me tengo que mirar el protocolo de mi trabajo con calma, ¿sabes? O sea, tengo que entrar a ver la documentación, imagínate yo de médico de urgencias. O sea, hay protocolos que los tienes que tener ya en la cabeza, directamente. No te da tiempo a consultar. Otros sí, y hay muchos que van cambiando, entonces te los tienes que estudiar de nuevo, sí, sí. O sea, hace poco estaba ordenando, que me da mucha satisfacción ordenar y tirar cosas. O sea, es de lo más satisfactorio que hay, cosas que ya no utilizas o que... Y, hostia, todo el material que había en la carrera, en la residencia, los protocolos de ahora, un montón, o sea, un montón. Suerte que ahora ya estudio casi online, ¿no? Más, ya no se imprime nada, pero toda esa información, poca se queda. La importante está ahí, ¿no? La otra hay que ir repasándola y reciclando. ¿Crees que vivir todas este tipo de situaciones hace aún más que quieras cuidar tu salud? Sí, definitivamente. O sea, sí, porque al final ves, al final el grueso de la población que atendemos es población envejecida, tercera edad, y es normal. Quiero decir, la pirámide de la población se está invirtiendo por dos motivos claros. Y es que hay menos natalidad y hay más esperanza de vida. Y al final hay un grueso de población que es la población de la tercera edad que ha aumentado. Y a veces ves situaciones en las que, esto en consultas de primaria lo veía más, a gente mayor, 80 para arriba, con un estado de salud, que venían caminando perfecto, sin bastón, sin nada, con la mente súper lúcida, y después ves la otra contraparte en la sala de urgencias, incluso de gente que es más joven, ¿no? 70, 70 y poco, incluso 60 y algo, y que están mal, con mucha cronicidad, con mucha limitación al respirar, al moverse. Y al final, toda la evidencia científica no miente, y cuando ves sus historias clínicas y todos, comparten algo que es patología crónica, factores de riesgo, hipertensión, colesterol, diabetes. Entonces, cuidarse para no llegar a esos extremos en que tú puedas vivir una vejez saludable es súper importante, súper importante. ¿Y crees que la población en general vivimos un poco alejado de eso? O sea, de la enfermedad y sobre todo de la muerte, que parece que solo tenemos el impacto cuando es algún amigo o algún familiar cercano. En cambio, eso, quizá la gente que lo veis más en el día a día, o sea, ¿crees que vivimos alejados y por eso constantemente estamos posponiendo cosas? Yo creo que vivimos todo lo alejados que se necesita, ¿no? Es decir, si estuviésemos siempre preocupados por la muerte, por el tal, nos costaría vivir, e incluso pensaríamos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Sí, todos vamos a terminar, ¿no? Yo creo que hay que tener un equilibrio, hay que ser conscientes de que, yo creo que es más importante ser conscientes de que hay ciertos estilos de vida que te van a llevar a vivir unos años finales de vida que serán difíciles, que pueden ser desde el dolor hasta el ahogo, hasta la inmovilidad, y que hay otro estilo de vida que te va a ayudar a vivir mejor, independiente o no de que me vaya a morir antes o después, ¿no? Pero yo creo que lo importante es la calidad de vida, más que el hecho de que todo se va a terminar, porque lo sabemos que en algún momento, ¿no?, vamos a morir. Es ley de vida. Había una psicóloga que decía, no, ahora está tan... No, una filósofa que decía que morirse es un acto de responsabilidad para las generaciones futuras, porque ahora está tan de moda, ¿no?, el hecho de vivir más, la búsqueda de la inmortalidad, ¿no?, de cómo hacer que, ¿no?, órganos biónicos, ¿no?, todo esto de... Hay gente, hay muchos gurús, hay uno, ¿cómo se llama? Brian Johnson, creo, un nombre así, que tiene como un plan anti-envejecimiento, ¿no? Estaba muy de... Sí, no sé si os suena... Sí, que se toma 40.000 pastillas al día. Sí, como casi 100 suplementos, tiene una rutina como de exposición a rayos UVA o al sol y el tal... ¿Y qué? O sea, con eso que queremos conseguir. O sea, si es que somos muchos en el mundo, mejor vivir disfrutando con buena calidad de vida y dejarnos de buscar la inmortalidad. Y hay que ser responsables. No, totalmente de acuerdo. Yo siempre hago la broma, ¿no? Por no haber nacido. Sí, lo bueno, ¿no?, que la vida tiene su sentido porque al final tiene su fin, ¿no? Y dices, voy a aprovecharlo. Claro, eso al final si no, no tendrías presión para hacer nada. O sea, bueno, ya lo haré en 300 años, que hoy no me apetece. Claro. Hombre, es que con 120 años ahí tú ya, rollo, estoy cansada de vivir ya. O sea, no quiero vivir más, por Dios. Bueno, al final...
Vale, y después de un día duro de trabajo, ¿qué vía de escape tienes? Porque seguro que tienes algún truquito ahí guardado. Pues generalmente el deporte, sí, deporte o de fuerza o de resistencia, salir a correr. Y es mi rato de aprovechar, hago dos cosas en uno, que ya sé que el multitasking no es adecuado, ¿no? Pero hago deporte y me pongo un podcast o algo, una charla, un vídeo, ¿no? Y voy asimilando cosas que también me interesan y a la vez, pues, ¿no? Haciendo deporte, que al final el deporte es que va súper bien. Yo como curiosidad, ¿qué te va mejor? ¿El deporte de resistencia o el de fuerza en estos casos? Bueno, mira, cuando... pues me dan bien los dos, pero te diría que quizá el de resistencia, el hecho de salir a correr, y resistencia, no digo hacer bici estática en casa o cinta, no, salir a la ciudad, al campo, a la montaña, quizás es lo que te ayuda más, ¿no? Te distrae, te saca de tu rutina habitual, creo que sí. El de fuerza está muy bien también, te sientes poderoso, esas agujetas después al día siguiente a veces son satisfactorias, pero quizá el de resistencia es el que más ayuda en estos casos, sí. ¿Qué recursos o apoyo crees que son necesarios para ayudaros a vosotros, a los médicos, a manejar mejor el trauma secundario o el desgaste emocional que tenéis en el entorno de las emergencias? Pues yo creo que ahora cada vez está más establecido y hay circuitos de apoyo a nivel psicológico y médico para médicos y para enfermería y para personal sanitario, auxiliares, etc. ¿No? Porque a veces vivimos situaciones estresantes que es fácil que tanto vayan bien como vayan mal y la culpa forma parte de toda esa actuación. A veces el sentimiento de culpa no se puede quitar y eso puede afectar a tu desarrollo posterior a nivel laboral. Y ahora están establecidos unos circuitos en los que si tú necesitas ayuda de un psicólogo, un psiquiatra, puedas acceder a ello, ¿no? Y es una atención un poco más personalizada teniendo en cuenta que tú ya eres un personal sanitario y a veces somos los peores pacientes, ¿no? A veces. Sí, sí.